Ahora que tenemos ya insertado el gráfico en nuestra hoja de cálculo, vamos a ver qué se pueden hacer, realizar algunas acciones sobre este gráfico. Por ejemplo, moverlo, cambiarle el tamaño, cambiar algunos de los elementos que incorpora por defecto. Esto utilizando, por ejemplo, la cinta diseño que aparece cuando tenemos seleccionado un gráfico. Ahora lo vemos. También sería posible modificar el tipo de gráfico. Hemos elegido uno de columnas, pero podríamos cambiar otro tipo de gráfico o alternar entre las filas y columnas. Es decir, que en vez de mostrarnos las columnas, las asignaturas, pues nos mostrará, por ejemplo, las evaluaciones. ¿Vale? Y luego, por último, también podríamos personalizar el contenido y diseño de todos los elementos que incorpora nuestro gráfico. Bueno, volviendo a nuestro gráfico, como comentábamos, para moverlo, bueno, basta con colocar el cursor en lo que se llama el área del gráfico, es todo lo que tenemos en el fondo de nuestro gráfico, y simplemente arrastrar, así podremos moverlo a otro lugar. Para cambiarle el tamaño, colocando el cursor en uno de estos tiradores que aparece bordeando todo el gráfico, así podríamos cambiar el tamaño, hacerlo más grande, más pequeño, acorde pues, con las necesidades de nuestro, bueno, las que tengamos, ¿no? También sería posible, como comentábamos, hacer cambios desde la cinta diseño, esta cinta diseño que nos muestra al final de todas las cintas que tenemos. Cuando tenemos seleccionado un gráfico aparece la cinta diseño desde la que vamos a poder realizar algunos cambios. Por ejemplo, podríamos cambiar los colores, en vez de ser los colores por defecto, ¿vale? Pues podríamos utilizar otras gamas de colores, monocromos, que aparecen por aquí, ¿vale? Y algunos diseños ya predefinidos que nos ofrece el programa de Excel. Son todos estos que aparecen por aquí en esta cinta diseño cuando tenemos seleccionado el gráfico. ¿Vale? Más cosas que podríamos realizar desde esta cinta sería, por ejemplo, alternar entre las filas y columnas. Tenemos por aquí las filas, serían en este caso pues las evaluaciones. ¿Vale? Pues ahora cambiaríamos y las filas las podríamos convertir en las asignaturas. ¿Vale? Este botón pues nos alterna entre las evaluaciones y las asignaturas. ¿Vale? También sería posible, como habíamos dicho, cambiar el tipo de gráfico desde este botón, ¿vale? Y elegir en la ventana que se muestra otro gráfico diferente. ¿Vale? Bueno, esas son las acciones básicas que se pueden realizar sobre un gráfico con los elementos predeterminados. Pero todos estos elementos predeterminados se pueden modificar, se pueden añadir nuevos, eliminar algunos que aparezcan, en fin, se puede personalizar a nuestro gusto. ¿Vale? Por ejemplo, en este gráfico que hemos elegido sí que tiene un título. Por defecto el nombre es título del gráfico. Haciendo un clic para seleccionar ese cuadro de texto que aparece dentro del gráfico, podremos ahora ya colocar el cursor dentro, seleccionar todo ese texto y cambiarlo por otro. Por ejemplo, notas del cole. Vale. Y sería posible, como comentábamos, ir añadiendo, quitar algunos elementos. Algunos rápidos los tenemos en este pequeño botón más que se muestra al lado de un gráfico. Este pequeño botón más tiene marcado los elementos que se ven ahora, por ejemplo los ejes o el título del gráfico, las líneas de cuadrículas, la leyenda, pero sería posible incorporar algunos más que aparecen por ahí. ¿No? Bueno, dentro de cada uno de estos elementos principales también sería posible pues elegir algunos más, dependiendo de cuál elijamos, pues así podríamos mostrar o ocultar algunos de los elementos. Por ejemplo, este que es el título, pues lo tendríamos aquí marcado. Si quisiera el título, pues sería simplemente quitarle la marca. ¿Vale? Bueno, cuando lo vamos a mostrar, pierde el nombre, tendríamos que volver a ponerlo. Vale, para personalizar los elementos, además del contenido en los elementos que sean de texto como este, podríamos, con el cursor en forma de cruz con flechas, arrastrar a otro lugar para cambiarle la posición, cambiarle el tamaño, en caso de que necesitáramos, y cambiar, bueno, pues prácticamente todo lo que nos ofrece nuestro gráfico. ¿Vale? Esto de aquí es la leyenda que muestra los colores que representan a cada una de las series en el gráfico. Cuando queramos modificar algún color concreto, lo podemos hacer haciendo doble clic sobre cualquier elemento gráfico que tenga nuestro gráfico.
Pues haciendo, por ejemplo, doble clic en el fondo del área del gráfico, lo que va a hacer es mostrar por esta parte de la derecha una nueva ventana en la que nos va a permitir seleccionar un elemento del gráfico y cambiarle su aspecto visual. Por ejemplo, podríamos cambiar, ahora que tengo seleccionado el área del gráfico, he hecho un clic por aquí en el fondo, ¿vale? Pues podría cambiar el relleno. Por defecto está con un relleno de color automático que es blanco, ¿vale? Podría cambiar, poner un color amarillo al fondo. Ese sería un relleno sólido, un relleno con degradado. Esto es muy parecido o igual a lo que vimos en los fondos de las diapositivas en PowerPoint, con algunos predeterminados por aquí. Esto sería cuestión de ir buscando cuál sería el fondo más adecuado para cada elemento del gráfico. Voy a dejarlo en automático. También podemos cambiar, por ejemplo, el color de alguna serie. En vez de este color gris, ¿vale? Haciendo un clic, quedan seleccionados todos los elementos de color gris y podría cambiar y seleccionar otro color diferente. Pues lo relleno de un color sólido y lo quiero de color verde. Podría ir personalizando cada uno de los elementos del gráfico.